quiero comenzar dándote algunos ingredientes de esa fe grande. Parece ser de que la fe tiene algunas medidas y muchos deseamos tener esa fe grande, pero no sabemos cómo alcanzarla. Mas sin embargo, la palabra de Dios también nos dice cómo. Amén. Y son sencillas. Ahora cuando lo vamos a ver en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que son ingredientes que tenemos, pero que muchas veces no los usamos o los usamos de forma errónea. Como por ejemplo el oído. Para tener una fe grande, tú tienes que comenzar a manejar bien las cosas pequeñas. En este caso, como el oír. Mucha gente parece de que no le presta atención, ¿verdad? O no le pone cuidado a lo que escucha, o no lo filtra. Hay gente que le da igual y pareciera que no toma precaución en cuanto a esto. Pero si vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el oír o lo que escuchamos es muy, pero muy importante. ¿Sí? Si hablamos de fe, también hablamos de escuchar. Si hablamos de fe, hablamos del oído, de nuestros sentidos. No solamente es un hueco, ¿verdad?, allí en nuestro cuerpo, sino que tiene mucho que ver. Para eso vamos a Romanos 10:17 y mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a la fe y al oído. Dice que así que la fe es por el oír. Fíjate que no dice leer, pensar o incluso ver, palpar, no incluye eso, sino que específicamente habla de oír. Y no oír cualquier cosa, ¿verdad? Porque nuestros oídos, dice la palabra de Dios, que no se cansan de escuchar. Y como ellos no paran de escuchar, entonces yo tengo que poner los oídos donde tienen que estar. Amén. En este caso, en la palabra de Dios. Hay otra versión que dice, la fe nace al oír el mensaje. ¡Qué tremendo! Mira, aquí habla, ¿verdad?, de que la fe viene por el oír, pero aquí dice que la fe nace. ¿Cuántos quieren que nazca la fe en sus vidas? Amén. Ahora, ¿quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? El que escucha el mensaje. Ese tiene fe. Amén. ¿A quién le nace la fe? Al que escucha el mensaje. ¿Cuántos quieren tener fe? Amén. Otra versión en el mismo versículo dice que la fe es el resultado de oír el mensaje. Dice en la PDT, por ejemplo, dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Si hay gente dentro de tu casa que le falta fe, ¿cómo le llevo fe a esa persona? Hablándole tú de Cristo. Si tengo gente incrédula en mi trabajo, estoy rodeado de ellos, ¿cómo ellos pueden tener fe? Hay una forma, la dice aquí, van a hacer la fe en ellos. ¿Cómo? Hablándoles. Y ellos van a escuchar el mensaje de Cristo. Así comenzará a haber fe en sus vidas. Hay otra versión en el mismo versículo que dice que la fe proviene del oír. En este caso, ¿verdad?, en la RVC dice que así que la fe viene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo, voy a cuidar mis oídos. Diga conmigo, voy a cuidar lo que escucho. Amén. Y hay conversaciones que es importante taparse los oídos. Sí. Amén, porque esas conversaciones te pueden llevar a deprimirte. Esas conversaciones te pueden llevar a la duda. Esas conversaciones, ¿verdad?, te pueden llevar al temor, al miedo. Pero ¿cómo entró? Entró oyendo. Ahora, no solo oír por oír, ¿verdad? Porque no todos los que estamos aquí estamos oyendo. Aunque todos oímos, pero no oímos como deberíamos oír. Lo dice la Biblia, Hebreos 4:2, dice así: porque nosotros oímos la buena noticia igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto. Nota esto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla. O sea que parece ser que había un grupo de gente
que escuchó el mensaje, ese, el que da fe, pero no les sirvió, no les aprovechó. Y yo creo que estamos en un buen tiempo para aprovechar todo, ¿verdad que sí? No estamos en un tiempo para despilfarrar o perder o descuidar. Al contrario, vamos a aprovechar lo que se tiene. Entre esto, la palabra de Dios. Pero no podemos ser de ese grupo que escucha la palabra, que escucha el mensaje, que aporta fe, que da, que nazca la fe en nuestra vida y que no aproveche. Ahora dice, porque no creyeron en el mensaje. Entonces, ¿puedo escuchar el mensaje que da fe y no recibir fe? Sí. Ahora, ¿cómo recibo fe escuchando el mensaje? Creyendo el mensaje. No sé si me estoy dando a explicar. Amén. Amén. ¿Cuándo recibo fe? Cuando tú abres el corazón. Amén. ¿Y qué es abrir el corazón? Creer en el mensaje de Cristo que viene a tu vida. Si no, va a rebotar, ¿verdad? Va a entrar por aquí y va a salir por acá. Amén. Sencillamente parece que estamos blindados ante la fe. ¿Por qué? Por incrédulos o por dudosos, ¿verdad? No, vamos a abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir lo que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. Ahora, habían discípulos que ya tenían fe, pero como que no era suficiente para algunos desafíos que tenían que enfrentar, tales como, por ejemplo, gente endemoniada. Hubo un momento en donde quedaron solos, Jesús no estaba, y le trajeron un chico endemoniado. Pero los discípulos comenzaron a reprenderle, a gritarle y a todo, ¿verdad? Y no pudieron. Hasta que llegó Jesús en ese momento, ¿verdad? Y pudo hacerle libre. No solo libre, sino que también les enseñó a cómo tener más fe. Amén. ¿Cuántos quieren tener más fe? Amén. Ok, siguiente ingrediente. Amén. Ya sé que para tener una fe grande necesito escuchar el mensaje, cuidar mis oídos, ¿verdad? Y también necesito creer el mensaje que estoy escuchando. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios con respecto a que Dios nos dé más fe. Creo que estamos en un tiempo que lo que más necesitamos asegurar tener en nuestra casa es fe. Más que dinero, más que comida, más que salud, señores, fe. Amén. ¿Cuántos desean tener más fe? Amén. Si tienes fe, tienes alimento. Si tienes fe, tienes salud. Si tienes fe, amén, vas a prosperar. Amén. ¿Cuántos desean tener más fe? Muy bien, Lucas 17:5 le dice Jesús a los apóstoles. Me encanta esta palabra porque precisamente en este versículo no habla de discípulos o seguidores. Apóstoles. Eran apóstoles ya pidiendo más fe. ¿Qué será para nosotros? Que no somos apóstoles, ¿verdad? Amén. Pero estos apóstoles pedían más fe. Y dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, danos más fe. El Señor les dijo, aquí viene la bomba. Amén. ¿Cuántos están preparados? Dice, si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza. Pastor, pero estamos hablando de una fe grande. ¿Cómo me hablas ahora de un grano tan pequeño? ¿Has visto el grano de mostaza? Así, diminuto. Y qué tremendo, porque Jesús aquí pone el escenario de que deseamos tener más, pero nos presenta por lo más pequeño. Amén. Tal como el ejemplo de un grano de mostaza. Y dice, si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, posiblemente nosotros estábamos esperando tener, ¿verdad? Una fe gigante. Pero posiblemente ya nosotros tenemos fe como ese grano de mostaza. Dentro de nosotros ya está, ya ha nacido, ya hemos recibido el mensaje. Parece ser de que no usamos ese granito de mostaza que está dentro de nosotros. Y mira lo que le sigue diciendo Jesús. Le dice, podrán decirle a este árbol. Pero quédate por favor con esta frase. Dice, podrán decirle. Podrán decirle. Amén. Toda aquella persona que tiene un granito de mostaza de fe, esa persona podrá hablar fe. Hola. Ok. La fe viene por oír. Amén. Ya está el granito de fe, ya ha nacido.
Ahora Jesús me dice que si ya tengo ese granito de fe en mi vida, entonces podré decirle a la situación que estoy pasando. Amén. Podré decirle al problema en donde estoy metido. Podré decirle, porque es que antes no podía. No podía ni decirle a la enfermedad que se fuera de mi cuerpo. No sé si me estoy dando a entender. No podía ni siquiera creer para poder hablar lo contrario. Yo no sé si en algún momento has vivido tiempos tan difíciles que ni siquiera palabras tienes para hablar, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Que te dejas callado, te dejan en silencio, te dejan nulo. Pero cuando tú usas esa fe, comienzas ahora, no solo por escuchar, sino ahora por hablarla. Amén. Y es donde puedes que estés ahora mismo en el mismo desierto, pero tu boca está hablando fe en medio del desierto. Es por eso que Jesús les dijo, podrán decirle. Yo no sé a quién tienes que comenzar a decirle de la fe que llevas dentro. Amén. A la escasez, a la enfermedad, al desempleo, amén, al dolor, al miedo. Vas a tener que hablar. Diga conmigo, voy a hablarlo. Amén. Dite a ti mismo, no me voy a quedar callado. Eso es lo que quiere, ¿verdad? El enemigo, que cerrarte la boca. Amén. Y es suficiente con una mascarilla. Amén, ¿verdad? Para no hablar de esa fe que está dentro de mi vida. Y Jesús dice, podrán decirle a este árbol, levántate de ahí y plántate en el mar. Y el árbol, ¿qué pasará? Les obedecerá. Obedecerá. Diga conmigo, autoridad. 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 Cuando yo uso la fe, entonces estoy usando la autoridad que Dios me ha dado. Que Dios me ha dado hace 2000 años atrás en la cruz. Entonces, ¿qué autoridad, pastor? Autoridad sobre la enfermedad. La autoridad la tienes tú, no la enfermedad en tu cuerpo. Tú tienes la autoridad dentro de tu cuerpo para ser sano, para ser bendecido. Abre tus manos para recibir la bendición de Dios que viene de forma abundante. Pero no sé si solamente estás preparado para escucharlo, sino también preparado para decirlo. Porque es muy fácil escucharlo, lo estás haciendo. Pero cuando estés en plena escasez allá afuera, cuando abras la nevera, ¿verdad? Y lo que hay es hielo y agua, ¿qué vas a decir? ¿O qué es lo primero que decimos cuando estamos en un momento así? ¿Qué es lo primero que dices cuando la aguja del coche de gasolina está en rojo? ¿Qué es lo que dices? Ya no es lo que oyes, sino ahora es lo que dices. ¿Qué dices cuando la cuenta del banco está en cero? ¿Qué dices cuando llegan, verdad, los recibos de cobro? ¿Qué dices cuando llega el casero y no tienes para pagarle? ¿Qué dices? Hola. Cuando estás enfermo y alguien se te acerca y te pregunta, ¿cómo estás? Te pregunto, ¿tú qué dices? Porque ya no es cuestión de oír, ahora es cuestión de decir. Hola. Si estás enfermo, ¿qué dices? Ay, aquí tú sabes, con la maldición de Tutankamón, con la plaga de Egipto. Amén. ¿Cuántos quieren una fe grande? Amén. Voy a cuidar mis oídos. Voy a cuidar mis palabras. Amén. 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 Muy bien, mira, dice aquí, ¿verdad? Un hombre que supo hablar fe. Un hombre que confiaba en la palabra. Y lo dice en Lucas 7:6. Un hombre con un problema en su casa. Y me sigues en la palabra, dice así. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di, ¿qué cosa? La palabra. Esta palabra predicada. Esa palabra que tú vas a soltar en medio de la aflicción, en medio del llanto, en medio del dolor.
en medio de la escasez, en medio de lo negativo, en medio de lo contrario. Es esa palabra, no la palabra del pastor o del líder, ¿verdad? Que está buena para que nos apoye y para que nos motive, pero es que van a haber momentos en donde vas a estar solo o sola. Pero con fe dentro de tu vida. Y esta persona, centurión, un soldado, le manda a decir a Jesús que ya no hace falta que venga, que ya no hace falta su presencia, porque para este soldado era igual su palabra que su presencia. Y le dice: Señor, no hace falta que vengas, di la palabra, suéltala, háblala, que yo la creo, suéltala, que yo la recibo. Amén. Y mira lo que dice el soldado, dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi economía cambiará. Amén. Di la palabra y comenzará a salir más cabello en la calva. Di la palabra y comenzaré a ser menos amargado. Di la palabra y dejarás de arrugarte tanto. Di la palabra y te llamarán para un nuevo empleo. No sé si tienes ese nivel de fe como para decir la palabra que necesitas decir. Amén. Pastor, ¿por qué tanta insistencia en que diga la palabra? Vamos a ver, dice así: di la palabra y mi siervo sanará. Amén. Amén. Y dice, y pone un ejemplo el soldado. O sea, nos está predicando ahora el soldado, no Jesús. Aquí el que está lleno de fe es el soldado romano. Y le pone un ejemplo a Jesús y dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Oh, diga conmigo, autoridad. Autoridad. No. Dice: y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va. Al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír, ¿quién? Dice: al oír, ¿quién? Jesús. Jesús. Ok, muy bien. ¿Te acuerdas que el primer ingrediente para tener fe grande es Oír. oír? Ok, entonces yo escucho la palabra, hablo la palabra que escucho y que creo, y ahora Jesús es el que escucha, hablándome a mí, fe. Amén. Ahora el que está escuchando fe es Jesús. No vemos a Jesús enseñar fe. No vemos a Jesús dando, ¿verdad?, una cátedra de fe. Ahora estamos viendo a la gente responder con esa fe. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Amén. De repente no eres un soldado o una soldada. Amén. Pero si eres una persona que tiene una necesidad así como Él. De repente no de sanidad, pero sí de otra forma. Pero tú puedes tener también esa fe grande. Amén. ¿Cuál o cómo se consigue esa fe grande? Poniendo la esperanza y la confianza en su palabra. Amén. Pongo mi confianza en su palabra. Amén. Y cuando pongo la confianza en su palabra, hablo la palabra. Pon la confianza en su palabra y habla la palabra. Impresionante. Ahora Jesús, mira lo que dice. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él. Yo te digo una cosa, mira, una cosa es que nosotros nos maravillemos de lo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad que sí? Milagros, cosas sorprendentes. Uno se maravilla, no me deja de sorprender el Señor, de verdad. Pero otra es que el Señor se sorprenda de ti. Amén. ¿Verdad que sí? Otra es que el Señor se maraville de ti y te diga: Dios mío, ¿y tú de dónde saliste? ¿Verdad? ¿Tú de dónde sacaste esa fe? Oh, mira, este no estaba en su mejor momento. Estaba deprimido, angustiado por su siervo, enfermo, se le moría. Pero sacó fe. Amén. Sacó autoridad. No estaba de relax y en vacaciones.
No era que estaba, ¿verdad?, su casa llena de salud. No. Había necesidad. Pero en medio de la necesidad sacó una grande fe. Amén. Fe en grande. Fe gigante. Allí, ahora, en estos tiempos, diga conmigo, voy a sacar la mejor fe. Levanta tu mano, amén, en el nombre de Jesús, decláralo, habla la palabra, diga conmigo, en este tiempo voy a sacar una fe grande. Amén. Y mira, dice que Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Me llama mucho la atención porque había gente que perseguía a Jesús. Y de repente de esa cantidad de gente, ¿quiénes creían en Jesús? Gente que escuchaba las enseñanzas de Jesús. Pero la pregunta es, ¿quiénes creían esas enseñanzas? Yo puedo venir todos los domingos y escuchar las enseñanzas, a los discipulados, academias o grupos de amistad. Pero la pregunta es, ¿estoy creyendo en esa palabra? Estoy tomando de esa autoridad que me da la palabra. Amén, porque es que en este tiempo también pasaba, dice que mucha gente le seguía. Ahora dice, os digo, mira lo que dice Jesús, dice, os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué cosa? Tanta que una fe tan grande como esta. Posiblemente estás en un momento difícil, en un problema, ¿verdad? En una escasez, en algo, ¿verdad? Que tú dices, wow, esto le pasa solamente a mí y al Pato Lucas, ¿verdad? Amén, no sé si, ¿verdad?, te ha pasado algo así. Pero yo te vengo a decir en el nombre de Jesús que eres la persona indicada para que crezca la fe que hay en tu vida. Yo te vengo a decir que eres la persona indicada para que Dios se sorprenda de ti. Vengo a decirte que eres la persona indicada para comenzar a desarrollar esa fe que hay dentro de tu vida. Incluso pasará, esto también pasará. Y te voy a decir una cosa, te vas a echar a reír. Vas a echarte a reír. Posiblemente ahora lloras, ¿verdad? Porque no se entiende, incluso ni siquiera se ve. Pero cuando ya todo haya pasado, también vas a llorar, pero de risa. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Dice así, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cómo lo encontraron? Sano. Y Jesús no llegó a la casa. Jesús ni siquiera llegó a la puerta. Soltó la palabra al aire. Amén. Pero esa palabra no quedó en el aire. La atrapó alguien que estaba lleno de fe, que creía en la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Este centurión creía en la capacidad de la palabra. Voy a repetírtelo. Este hombre creía en la capacidad de la palabra. ¿Capaz de qué? De sanarte. La palabra es poderosa para sanarte. Declárala. Cuando te duele la cabeza, declara la palabra. Porque la palabra es capaz. Amén. Es más capaz que la medicina. Amén. Es más capaz que la terapia. La palabra de Dios es tan capaz que hizo los cielos y la tierra. Dice que con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra. Fue con la palabra. Entonces ahora viene el centurión en medio de la necesidad y dice, di la palabra. Esa palabra que creó los cielos. Di la palabra, esa palabra que creó el universo. Di la palabra porque yo creo en la capacidad de la palabra. Es por eso que la casa está llena de palabra. Para que la gente sea capaz en medio de la enfermedad. Para que la gente sea capaz en medio de la dificultad. Para que la gente sea capacitada por la palabra en medio del dolor, del luto, de la soledad, en medio incluso de una pandemia. ¿Qué necesito? La palabra. Amén, la palabra es lo que necesito. Porque ella tiene esa capacidad de sacarme adelante a pesar de todo lo negativo que pueda haber.
A pesar de los pronósticos que se digan en los noticieros, la palabra tiene el poder para sacarme a flote. Amén. Dice que lo encontraron sano. Diga conmigo, voy a encontrar mi situación diferente, mejorada. Diga conmigo, de estar atrás, el Señor me pondrá adelante. Amén, diga conmigo, no soy cola. Ajá, ¿lo crees? ¿Lo crees? Amén, diga conmigo, no soy cola, soy cabeza. Amén, diga conmigo, y esa cabeza tiene una corona y está llena de favores de Dios. Amén. Ahora hay algo que Jesús quiere encontrar cuando vuelva. Ya vino por primera vez, nació como muchos de nosotros, murió en la cruz, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre, pero un día volverá. No sabemos cuándo, ni siquiera los ángeles lo saben, pero Él volverá. Y Él va a buscar algo dentro de nuestra vida, que nosotros mientras estemos en esta tierra debemos aferrarnos a buscar. Y mira lo que dice la palabra que buscará Jesús. Lucas 18:8 dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga por segunda vez, hay una pregunta: ¿hallará dinero en los bolsillos? ¿Qué más hallará si la gente está trabajando? ¿Qué buscará Jesús? Dice, hallará fe en la tierra. ¿Encontrará Jesús fe en tu vida? Amén. Si el Señor llega ahora, en este momento, ¿encontrará fe en tu vida? Posiblemente sí, porque palabras estamos escuchando. Es imposible, a menos que tenga un corazón de piedra y no, ¿verdad? No haga efecto, no la aproveche, pero ojalá el Señor venga en un momento de culto. Amén. Toca tu corazón ahí donde estás. Y pregúntate por un momento: ¿cuánta fe hay en tu vida? ¿Cuánta fe necesitas? ¿Qué nivel de fe tienes? Que si el Señor llegara en este momento, ¿cómo te encontraría? ¿Dudando? ¿Te encontraría temeroso? ¿O al contrario, en medio de esta situación, te encontraría el Señor creyéndole, poniendo tu confianza en su palabra? Si tú encuentras de que tu corazón necesita más fe, pídeselo. Amén. ¿Por qué no abrir las manos y decirle: Señor, dame más fe? Señor, yo recibo esa fe que necesita mi vida. Esa fe que necesita mi casa, Señor, yo la recibo ahora, Señor. Y no solamente va a crecer dentro de mí, sino que va a crecer dentro de los míos. Va a crecer dentro de mi familia. Esa fe no solo va a nacer en mi vida, voy a asegurarme que nazca en mis hijos. Voy a asegurarme, Señor, que esa fe nazca en mis amigos. Voy a asegurarme de que esa fe también, Señor, esté en mis conocidos. Yo necesito de esa fe, Señor. Danos de esa fe. Toca tus oídos ahora y dile: Señor, voy a cuidar lo que escucho. Voy a cuidar mis oídos de conversaciones nocivas para mi salud. Voy a poner mis oídos en lo bueno, en lo positivo. Ahora pon tu mano ahí en tu boca y dile: Señor, voy a confesar fe. Estos labios no van a hablar enfermedad, van a hablar salud. Estos labios no van a hablar escasez, miseria, pobreza. Van a hablar abundancia,
grandeza. Amén. Tú estás dentro de mí. Tu Espíritu Santo está dentro de mí. Voy a hablar fe. Porque tú, Señor, vas a escucharme cuando hable como este centurión, lleno de fe. Y toda situación cambiará. Lo que está enfermo sanará. Lo que está escaso abundará. Lo que está dividido será unido. Lo que estaba muerto vivirá, resucitará. Tú cambias situaciones, tú abres puertas, tú abres caminos, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú hablas fe. Pero gracias, Señor, porque a partir de ahora voy a hablar fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón.